El objetivo de la clase es conocer y manejar información en relación a prevención de riesgos y accidentes en el trabajo. Lo primero, hacer un resumen de la sesión anterior. Estamos en la unidad Prevención de Riesgos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Algunos de los conceptos revisados la clase anterior fueron obligación de los empleadores en relación a garantizar que los trabajadores cuenten con información, instrucciones y capacitación sobre los riesgos y peligros en el trabajo. Lo que corresponde a CRM de salud en el trabajo, financiamiento de seguros de accidente de trabajo, normas de seguridad que debe tener el trabajador y lo que es la seguridad laboral en Chile. Prevención de riesgo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Un aspecto central complementario, ¿cierto?, con el autocuidado es la existencia de una legislación que protege y regula las condiciones de trabajo y los efectos de los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Para ello, es necesario que las personas conozcan los principales elementos de esta legislación y su normativa vigente. Asimismo, todo trabajador y trabajadora requiere conocer los elementos mínimos que aseguren o mejoren las condiciones de su trabajo, tanto en lo referido a espacios físicos adecuados como a la habilitación de equipos y mobiliario de acuerdo a la actividad desarrollada y el esfuerzo físico ejecutado. El conocimiento ergonómico permite valorar la importancia de la relación entre la persona, actividad desarrollada y condiciones de trabajo y el cuidado de su integridad y de su salud. ¿Cuáles son los instrumentos de prevención de riesgo en la empresa? Los instrumentos de prevención de riesgo que pueden existir en una empresa según si se cumple con los requisitos para ello. El reglamento interno, el comité paritario, el departamento de prevención de riesgo y el derecho a saber. ¿Cuándo debe existir un departamento de prevención de riesgo en la empresa? La ley dispone que en aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen más de 100 trabajadores será obligatoria la existencia de un departamento de prevención de riesgos profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte por derecho propio de los comités paritarios. El artículo 66, inciso 4 de la ley 16.744 dispone que en aquellas empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen más de 100 trabajadores será obligatorio la existencia de un departamento de prevención de riesgos profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte por derecho propio de estos comités paritarios, como decía anteriormente. Por su parte, en lo que es el desarrollo, ¿cierto?, y los derechos de salud, el número 40 reafirma lo anterior en su artículo número 8, señalando en su inciso segundo que toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores debe contar con su departamento de prevención de riesgo dirigido por el experto en la materia. El departamento de prevención de riesgo es una dependencia que está a cargo de planificar, organizar, ejecutar y supervisar la prevención de riesgos y además efectuar acciones permanentes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, la organización de este departamento depende del tamaño de la empresa y la importancia de los riesgos, pero debe contar con los medios y el personal necesario para asesorar y desarrollar las siguientes acciones mínimas: reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente o medio de trabajo, acción educativa de prevención de riesgo y promoción de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, registro de información
y evaluación estadística de resultados, asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de administración técnica. ¿Cuándo debe informarse el derecho a saber? El artículo 21 del Decreto Supremo número 40 de 1969, que aprobó el reglamento sobre la prevención de riesgos profesionales, establece que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convincentemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Se entiende efectuado en forma oportuna y conveniente. Cuando se ingresa al trabajo, cuando se realiza un nuevo procedimiento de trabajo, cuando se cambia el proceso productivo. ¿En qué consiste el derecho a saber? El artículo 21 del Decreto Supremo número 40 de 1969, que aprobó el reglamento de prevención de riesgos profesionales, establece que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que establecen las labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. La norma legal establece que los empleadores deben dar cumplimiento a las obligaciones antes dichas a través de los comités paritarios y seguridad del Departamento de Prevención de Riesgos, al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgos. Cuando en la respectiva empresa no existan los comités o los departamentos procedentes señalados, el empleador deberá proporcionar la información correspondiente a la forma que estime más conveniente y adecuada, según el Decreto Supremo de 1969. Es obligatorio para el empleador tomar medidas que permitan que el trabajo que se deba realizar sea más seguro. El artículo 37 del Decreto Supremo 594 del 2000 del Ministerio de Salud, que aprobó el reglamento sobre comités sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores. Por su parte, el artículo 184 del Código del Trabajo perceptúa que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. De esta forma, la ley ha hecho recaer en el empleador la responsabilidad de evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo, debiendo tomar todas las medidas necesarias para ello. Es así como debe preocuparse, por ejemplo, que se encuentren debidamente protegidas todas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de maquinarias y equipos, que las instalaciones eléctricas del lugar del trabajo se encuentren en buen estado y que exista la señalización necesaria en las zonas de peligro, etc. El Código del Trabajo, incorporado, ¿cierto?, en virtud de la ley 21.012, que está publicada en el Diario Oficial del 9 de junio de 2017, establece, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave o eminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá, letra A, informar inmediatamente a todos los trabajadores afectos sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. Letra B, adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.
Incluso el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y de ser necesario abandonar el lugar de trabajo cuando considere por motivos razonables que continuar en ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las mismas a la inspección del trabajo respectiva. En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores solo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo.